Una de las enseñanzas más poderosas para toda la humanidad se encuentra resumido en un pequeño versículo de las Sagradas Escrituras. Y este versículo fue escrito o fue dictado por el mismo Señor Jesucristo. San Juan 1:1. Muchísimas personas lo hemos leído, es más, algunos hasta de memoria lo sabemos, donde nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué mensaje tan profundo se esconde detrás de todo esto? Y antes de explicarte, quiero decirte unas cosas. Todas las cosas que se escribieron dentro de las Escrituras, no debemos aprenderlas como si se tratara de compartirlo con alguien más. Primero, antes de compartirlo, debemos interiorizarlo dentro de nosotros mismos y ahí vamos a poder descubrir la magia, porque no podemos añorar querer enseñar al resto cuando nosotros mismos no lo hemos practicado. Entonces, no voy a adentrarme a términos proféticos, sino exclusivamente a algo tan sencillo, tan literal como lo dice aquí. En el principio. Esto tiene un significado tan grande. Al principio de las cosas, es el comienzo, el génesis de las cosas. El inicio era la palabra. Y si te das cuenta, la palabra es el medio de comunicación que hoy en día utilizamos con todas las personas. Pero ¿qué cosa es lo que expresamos de las personas? Y antes de eso, ¿qué cosa es lo que expresamos de nosotros mismos? Y esa palabra que nosotros hablamos, literalmente, así tal cual como lo dice, en el principio era la palabra era con Dios. O sea, como si estaba Dios aquí y la palabra estaba aquí, y estaban los dos juntos. Y luego dice que la palabra era Dios. Tú sabes, por principio, que Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, quiero que apliques este mismo conocimiento para lo que es el mismo conocimiento o el mismo concepto que tienes de Dios, aplícalo a la palabra. Porque dice que en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles, la palabra también es creadora. Y por esto lo dijo el Señor Jesús en una explicación mucho más profunda, mucho más fuerte y más clara, cuando los discípulos o la gente en ese tiempo, los judíos, le rodeaban y le decían, ¿no? Maestro, o le decían: Jesús, tú que enseñas que no se debe trabajar en día sábado, sin embargo tus discípulos recogen espigas en el día del sábado. O por otro lado le decían: tú que eres judío y que según nuestra tradición debemos lavarnos las manos antes de comer los alimentos, ¿cómo es que tus discípulos y tú no se lavan las manos? Y Jesús les dijo: hipócritas, ¿no saben que lo que entra por la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. ¿Y qué cosa es lo que sale de nuestra boca? Palabras, ¿verdad? Entonces quiero que entiendas algo muy importante aquí. Nuestras palabras que nosotros expresamos para dirigirnos ante las demás personas, a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros hijos o a las demás personas, muchas veces el lenguaje externo es completamente diferente al lenguaje interno que tenemos. ¿Cuántas veces te ha pasado que una persona viene y te empieza a contar sus problemas? Te empieza a contar sus problemas y tú, por naturaleza, por principio, correspondes a esas palabras y empiezas a aconsejarle y empiezas a levantarle el ánimo, a hacer que se sienta bien esa persona. Cuando tú tienes un lenguaje externo para las demás personas y es un lenguaje de consuelo, es un lenguaje de amor, es un lenguaje para realzar los ánimos de otras personas, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de utilizar tu lenguaje, tus palabras para ti? Y de repente tienes tus propios problemas, porque todos tenemos nuestros propios problemas, todos tenemos nuestras propias batallas, algunos más, otros menos, pero ¿qué es lo que nos decimos? Muchas veces terminamos dándoles consuelo a los demás, pero a nosotros terminamos mortificándonos. Muchas veces empezamos a darles esperanzas a los demás y asimismo nos decimos que no podemos, ya no doy para más, no aguanto esta situación. ¿Y qué es lo que estamos creando? Si las palabras son creadoras, si Dios es creador y la palabra es literalmente, es creador, ¿qué es lo que estamos creando para nosotros mismos? Esto explica muchas cosas que la mayoría de personas, al no entenderlo, empiezan una y otra vez a decirse a sí mismo que no puedo, ya no aguanto más, quisiera cambiar. Y esto es otra de las cosas cuando nosotros nos decimos: quisiera que mi vida cambie.
O tal vez cuando añoras tener tu casa, ¿cuánto quisiera tener mi casa? Anhelo tanto tener mi casa, tener mi carro. Y cuando tú transmites esto, es un lenguaje externo que si bien no está mal que para afuera se lo digas que sí quieres, pero en el fondo cuando tú transmites eso, decir quisiera tener mi casa, en el fondo el lenguaje interno, lo que te estás diciendo es que no crees que tú tienes tu casa. Por eso dices quisiera. Y cuando uno dice quisiera o quiero o necesito, en el fondo te estás diciendo a ti mismo que todavía no lo tienes. Entonces, ¿cómo deberíamos cambiar nuestras palabras? Y aquí es el consejo que te doy. No se trata de hacerlo por una cuestión de obligación. Las leyes de la vida son tan perfectas que nunca van a fallar. Podremos engañarnos nosotros, incluso podremos engañar a las demás personas, pero nunca podremos engañar a las leyes de la vida que son tan perfectas y son universales. Estas rigen, aunque nosotros no creamos en ellas, van a cumplirse tal cual, porque son leyes y no fallan jamás. Es como si yo dejara caer este lapicero desde una cierta altura. Si yo solamente suelto, por la ley de la gravedad, el lapicero va a caer, va a ir al suelo. Y a la ley de la gravedad no le importa si yo creo o no creo en ella, simplemente va a suceder tal cual. Algo así sucede con las leyes de Dios, las leyes universales. Aunque yo crea o no crea en ellas, van a terminar sucediendo. Y el principio de la palabra, que es Dios, porque la palabra era Dios, no significa que eso fue en el principio como de un tiempo pasado y que en nuestros días ya no es. El principio no falla jamás. Por eso cuando la gente del tiempo de Jesús le decían, Maestro, enséñanos el final, y Jesús les respondió, hipócritas, ¿por qué me preguntan acerca de lo que es el final? ¿Acaso ya conocen el principio? Si ustedes conocieran el principio, entonces conocerían el final. Porque el que quiere tener los resultados al final, pero sin saber cómo funciona la vida, cómo funcionan las leyes de Dios, todo funciona en función a leyes, valga la redundancia. Todo, absolutamente todo. El matrimonio tiene sus propias leyes. No puedes vivir engañando a tu esposa, no puedes vivir engañando a tu pareja. La religión tiene sus leyes. Un juego de ajedrez tiene sus propias leyes. La política tiene sus leyes. Cualquier cosa en la vida tiene sus propias leyes. Y la misma vida tiene sus propias leyes. Entonces, cuando nosotros más desconocemos de las leyes que rigen la vida, somos más propensos a caer en error, a estar envueltos en sufrimiento. Pero si conocemos esas leyes, cómo funcionan, vamos a poder utilizarlas a nuestro favor. Y este principio es una de las leyes que Dios ha dado. Por ejemplo, cuando dice que en el principio era Dios y la palabra era Dios, entonces tú debes considerar a la palabra con mucho respeto. Porque cuando expresas algo para el resto de las personas, eso es lo que estás sembrando. Y cuando te diriges a ti mismo con palabras, con las palabras que tú te trates y te tratas con amor, con fe, con bendición, con esperanza, eso es lo que estás sembrando dentro de ti. Y si tú siembras semillas de grandeza, van a crecer frutos de grandeza. Pero si tú siembras semillas de maldición, van a crecer frutos de maldición. Y eso se va a regar por tus hijos, por tus nietos. Como lo dice en Éxodo 24, 5, donde te dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y aún sobre los cuartos, aún hasta la cuarta generación. Lo que quiere decir que si papá trata a mamá de una manera violenta, no te sorprendas que tus hijos van a aprender a tratar también así a sus parejas. Y tus hijos van a transmitir eso a tus nietos y tus nietos aprenderán de esa misma manera. Y esa manera se va a trasladar a la siguiente generación, aún hasta la cuarta. ¿Por qué? Porque en la primera generación, cuando yo o tú tuviste la oportunidad de controlar que esa maldición no siga regándose, no siga sembrándose, no hemos hecho nada. Entonces te voy a regalar en esta oportunidad 3 palabras
que, aunque parezcan muy inofensivas, están construyendo algo tan fuerte dentro de ti que eso se va a permanecer por generaciones. Número 1, la sensación de necesidad. Cámbiala por la sensación de gratitud. En vez de decir, necesito mi casa, necesito sabiduría, Dios mío, dame conocimiento, dame sabiduría. En vez de decirlo de esa manera, aunque el sentimiento sea el desear la sabiduría, desear el conocimiento, eso sea la intención. Pero las palabras con intención es lo que crean. Entonces tú tienes que decirlo de otra manera, pero con la misma intención, para que lo entiendas. No es lo mismo decir, vamos a luchar en contra de la corrupción, a decir, vamos a luchar a favor de la justicia. La intención es la misma, ¿verdad? Pero las palabras son diferentes. Cuando yo hablo acerca de vamos a luchar en contra de la justicia, de la injusticia o en contra de la corrupción, mi enfoque mental y por lo tanto de mi corazón se alinea con todo lo que es corrupción, un escenario de corrupción de políticos corruptos. Pero cuando yo hablo de la justicia, mi enfoque mental se va hacia el lado de la justicia. Y eso es lo que debemos aprender a aplicarlo para nosotros mismos. En lugar de decir, Dios mío, Señor, cámbiame este corazón de piedra. Mi enfoque se va a imaginar un corazón de piedra. Yo debería decir, Señor, te doy las gracias por tener un corazón de paz, de tranquilidad, lleno de amor, lleno de esperanza. Gracias por necesito o quiero. ¿Sí? Lo segundo, que quiero que también lo practiques, no se trata de creerme, se trata de practicarlo y que tu vida mismo se encuentre en una escena de paz y tranquilidad absoluta que nadie va a poder interrumpirte. Seguramente en estos momentos tú estás empezando a sentir esa tranquilidad. Eso es cuestión de mantenerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con la práctica. Segunda palabra, espero. Espero que suceda, espero que pase así. Cuando yo menciono en esos términos, lo que estoy construyendo en realidad es una falta de fe dentro de mí. Porque el esperar es sinónimo de que yo no estoy seguro. Entonces vamos a reemplazar el espero que pase de esta manera por tengo la plena seguridad de que será así. O simplemente sea hecho así. Por ejemplo, cuando yo digo espero que las cosas cambien, yo debo tener la plena seguridad. Las cosas van a cambiar. O directamente, las cosas cambiaron. Ahora en este momento soy completamente diferente. Y dilo con sentimiento, dilo con emoción. Vas a notar una transformación inmediata. Muchas veces, cuando tenemos una sensación emocional negativa, por ejemplo, cólera, amargura, resentimiento, eso empieza a perdurar y empieza a carcomernos por dentro. Para nada alimenta nuestra alma las emociones de amargura, de enojo, de tristeza. Pero tú puedes en este mismo momento, sin esperar que pase el tiempo para estar mejor, en ese momento, ¿qué más da? Sé que ya estoy mejor. Sé que ahora soy feliz, soy contento. Mira, las palabras que tú pronuncias son absolutamente creadoras, que en ese instante en el que tú te sientes mal, puedes pronunciar estas palabras con emoción y empezar a sentirlo. No me creas, compruébalo. Es creadora nuestras palabras. Por eso el rey Salomón decía en Proverbios 18:21, porque la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua. Lo que nosotros hablamos es lo que estamos produciendo, ya sean bendiciones o sean maldiciones. Y es el principio y no falla jamás, que Dios dijo, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Así como tú puedes tener un momento malo que por desconocimiento de cómo funcionan las leyes universales, las leyes de Dios, simplemente lo hemos repetido una y otra vez, hablando todas las cosas malas para nosotros mismos. Empieza ahora a cambiar eso inmediatamente y empieza a decir, sé que ya lo tengo, ya soy feliz. Estoy agradecido por lo que tengo. Esto es el momento exacto, es la oportunidad que tengo para mejorar. Es el momento donde mis oraciones están siendo escuchadas. Porque cuando tú pides que Dios ordene tu vida, te va a mandar problemas para que te vuelvas un experto solucionando problemas y tu vida se ordenará de esa manera. Así que cambia, por favor, el espero que suceda
tengo la plena seguridad de que ya lo es. El uno siembra falta de fe y el otro te da la completa certeza, la seguridad absoluta. Y finalmente, esta palabra que es muy peligrosa y que es demasiado destructora, porque tú puedes construir con tus palabras o puedes destruir. No puedo. Por favor, esto cámbialo lo más antes posible. No te digas a ti mismo, ni siquiera de broma, no, yo no puedo hacer esto. No, empieza a aplicarlo para ti mismo. En lugar de decir no puedo, dite a ti mismo, ¿cómo puedo hacerlo? Va a estimular el pensamiento. Y recuerda que Dios en su primer mandato dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo que tienes en el corazón es lo que va a hacer que se pronuncien por la boca. Eso lo dijo el Señor Jesús. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca el mal. Entonces, si yo quiero que mi vida mejore, debo dejar de decir que no puedo, porque es el lenguaje interno que me estoy diciendo a mí mismo. En lugar de decir no puedo, cámbialo. ¿Cómo puedo hacerlo? O simplemente ten la plena y absoluta convicción de decir, este es el momento exacto en el que Dios está respondiendo a mis oraciones. ¿No puedes hacer algo? No te digas que no puedes. Simplemente toma ese momento como la experiencia exacta, como la oportunidad exacta para decir o para sentir que Dios está escuchando tus oraciones. Si no tenías dinero, ok, precisamente por lo que no tienes dinero te está dando la oportunidad de que tú empieces a pensar. Utiliza lo que tienes en tu corazón para estimular tu conocimiento, tu cabecita. Entonces cuando tú empiezas a hacer pensar a tu cabecita van a aparecer oportunidades, alternativas, trabajos, negocios, momentos que te van a llevar a tener ese resultado. Así funciona la vida. Lo que nosotros sembramos es lo que empezamos a cosechar. Y lo que nosotros regamos para las demás personas, lo mismo va a empezar a producir para nosotros. No tratemos de dar consejos buenos a las demás personas si nosotros mismos no somos capaces de darnos consejos buenos. No tratemos de hablarles bien a las personas si nosotros mismos no nos hablamos bien de nosotros mismos. Practiquémoslo dentro para que la semilla pueda regarse por todas partes. Si tú encuentras sentido en estas palabras, por favor, simplemente regálame una manito arriba, compártelo con otras personas porque en algún lugar del mundo hay alguien que puede estar necesitando estas palabras. Y qué mejor que cada uno de nosotros seamos los portadores. Compártelo y hay que ayudar a alguien más, porque no sabemos en qué momento nosotros podríamos pasar por esta situación y también nos gustaría que alguien nos ayude, ¿verdad? Entonces, te quiero regalar solo un versículo para finalizar, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros haya caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad lealtad con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no sea que tú también algún momento seas tentado. Esto significa que todo lo que podemos hacer desde el fondo del corazón, con un sentimiento de gratitud con las demás personas, hagámoslo, porque por esas obras es que vamos a recibir todas las bendiciones de la vida. Ok, un abrazo tremendo, espero que te haya ayudado. Si es así, suscríbete al canal y compártelo con otras personas y déjame saber en los comentarios, por favor, si has entendido ahora de manera literal el versículo de San Juan 1:1. Te veo en un próximo video.